pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro a los Efesios, capítulo 5. Libro a los Efesios, capítulo 5. Dice nuestro Señor en su palabra: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo debemos imitar a Dios? Para empezar, debemos hacernos una pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es amoroso, es bondadoso, es manso, es misericordioso y también es justo. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Nosotros debemos de aprender a vivir y a ser como nuestro Dios. Mi Señor Dios dejó a su Hijo, que es la imagen del Padre. Entonces, a través de los evangelios, vemos cómo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de actuar tal como es nuestro Señor Jesucristo, y asimismo vamos a ser imitadores de Dios. Porque mi Señor Jesucristo es la imagen del Dios verdadero. Cada vez que hagamos algo, cada vez que estemos en una situación en la cual tengamos duda por una decisión, debemos de preguntarnos a nosotros mismos: ¿mi Señor Jesucristo haría esto de esta forma? ¿O de qué forma mi Señor Jesucristo actuaría en esta situación? Y en ese momento el Señor nos va a revelar, nos vamos a acordar del Evangelio, de la palabra, y el Señor nos va a dar la respuesta: tienes que actuar de esta forma, porque así lo haría yo. Por eso aquí en Efesios nos dice: sed imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, no andar en resentimientos, no andar en odios, no andar en situaciones de conflicto con alguien. Nos dice la palabra del Señor que en cuanto podamos de nosotros estar bien con todo el mundo, con todas las personas, hagámoslo. Porque no es un testimonio. No es un testimonio que las familias estén separadas, que las familias estén enojadas, que la gente esté enojada. ¿Qué van a decir de nosotros? Uy, es bien rencoroso y se dice cristiano. No. Si en nosotros está arreglada una situación, hagámoslo, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Dice el Señor, bendito en su palabra, que andemos en amor, porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, dice, por nosotros, para que estemos bien, para que estemos contentos, para que estemos alegres, para que estemos llenos de gozo, de paz, para que no haya conflicto ya entre mi Señor y yo, sino que mis oraciones suban al cielo y el Señor responda a mis oraciones. Andad en amor, porque mi Señor Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ese acto de amor que mi Señor Jesucristo hizo por nosotros, para Dios fue un sacrificio en olor fragante. Fue un sacrificio en olor fragante. Fue agradable para mi Señor Dios que su Hijo se entregara por amor, para tener nosotros libertad,
versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia, la palabra inmundicia, ¿verdad?, significa suciedad o basura e inmoralidad. Esa es la inmundicia: suciedad, basura, inmoralidad. El mundo está lleno de inmoralidad. El mundo está lleno de inmoralidad. Antes, hace, ¿qué será? Unos 20 y tantos años, yo era un poquito más joven. Yo veía que las chicas se daban a respetar, que las muchachas, adolescentes, se tomaban su lugar, ¿sí? No hablaban groserías, no hablaban palabras, más hasta en doble sentido. No hablaban nada de esas cosas. Ahora, hombre, le dan la vuelta al balón. Les dan la vuelta al balón. ¿Sí? Hablan groserías en doble sentido. Se alburean. Esas son inmoralidades. ¿Cómo debemos de comportarnos? Así de esa forma. ¿Así vamos a reflejar a Cristo en nuestra vida? No. Debemos apartarnos de todas esas cosas. Fornicación y toda inmundicia. Programas de televisión nocivos, donde hablan doble sentido, donde hablan groserías, deséchenlas. Hay que ser sabios para ver la televisión. Para empezar hay que ver poca televisión, poca, porque la televisión es un arma letal del enemigo para alejarnos de Cristo. Y si vemos televisión debemos de ser selectivos. ¿Qué estamos viendo? Porque la televisión se apodera de nuestra mente. ¿Sí? Queriendo no se apodera de nuestra mente y nos marca tendencias. Entonces debemos de ser sabios en qué es lo que vemos. Fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Dice la palabra que ni siquiera esas cosas, fornicación, inmundicia o avaricia, ni siquiera las nombremos entre nosotros, que no sea parte de nuestra conversación entre nosotros. Porque no nos conviene. No nos conviene. ¿Qué nos conviene hablar? Pues puras cosas de Dios, puras cosas del Señor, puras cosas amables, honestas, puras cosas referentes a la obra del Señor. Deben de ser nuestras conversaciones. Ni siquiera se nombren estas cosas, como conviene a santos. Eso nos conviene a nosotros. Nos conviene no hablar de eso, de todo lo inmoral, de toda fornicación. Nos conviene hablar de la obra de Cristo, de su palabra. Si tenemos dudas los unos a los otros en cuanto a un versículo, entre nosotros: oiga, pastor o hermana, oye, fíjate, no entiendo este versículo, tú me puedes dar luz, dime qué tienes tú. Hablar pura palabra entre nosotros. Porque ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo, yo aquí arriba le puse con lápiz, inmoral, un inmoral o avaro, que es idólatra, la avaricia también, el tener dinero y no querer gastar absolutamente nada, no compartir con nadie lo que tienes. Nuestro Señor nos lo dio, ¿no? Nuestro Señor nos da los bienes. Debemos de compartir lo que tenemos con los demás. Poco, mucho, como dicte su corazón, pero compartir con los demás los bienes que nuestro Señor Dios nos da. Y no ser avaros. Ay, que se van de dinero y no voy a gastar nada. Dice que, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios. No va a haber herencia para todos estos. No hay herencia para todos ellos. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Palabras vacías, huecas. Hay pastores que predican, entre comillas, la palabra y nada más les digo Efesios capítulo 3, versículo 15, y nada más hablan de ese versículo y se inventan luego unas historias de cachirulo que ni cachirulo se las cree, que ni el mismo cachirulo se las cree. No. ¿A qué venimos a la iglesia? Alimentarnos espiritualmente. ¿Y con qué vamos a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu? Con la palabra de Dios. Y si nada más le quito el texto del contexto para volverse en un pretexto, ¿qué alimento voy a recibir? ¿Cómo voy a salir yo de aquí lleno, satisfecho de la palabra de Dios? No. Tenemos que predicar palabra para edificación y no vana palabrería. Nadie os engañe con palabras vanas y hablan muy bonito esos pastores. ¡Wow! Hablan muy bonito. Y hablan de la historia de fulanita del mundo, la historia de acá, la historia de allá, y se sacan unas palabras domingueras que dices, ¡wow! Pero es una palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos conviene? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que alguna vez fueron hijos de Dios, pero que no soportaron la sana doctrina y se fueron a escuchar palabra light, a escuchar palabra que me conviene a mi conciencia escuchar eso. Porque ahí en esa congregación no me hablan de pecado, no me hablan del infierno, no me hablan de las obras de la carne. ¿Sí? Y esas iglesias sí están llenas, ¿verdad? Aquí estamos, los que queremos crecer en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Dice la palabra en Isaías 32. Isaías 32. Versículo 6. Leamos desde el 5. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. La palabra escarnio significa burla. Para hablar burla en contra de Jehová. Hay pastores que hablan vana palabrería y aparte hablan escarnio contra Jehová, diciendo que el arrebatamiento no existe, diciendo que Cristo no viene, diciendo que aquí en la tierra se va a dar el reino sin que Cristo venga y que nosotros como cristianos nos vamos a apoderar de los reinos de la tierra. Por favor, eso es no conocer la palabra. Si yo predico esto, ustedes me van a saltar, porque ustedes tienen el conocimiento de la palabra de Dios y saben que Cristo viene. Pero hay iglesias donde se les predica que no es cierto, que Cristo no va a venir y que aquí se va a establecer el reino sin que Cristo venga. Sin que Cristo venga primero. Primero tiene que venir Cristo, nos arrebata, viene la batalla del Armagedón y entonces sí, el reino de mi Señor Jesucristo se va a establecer en la tierra por 1000 años. Es muy diferente, ¿verdad? Pero el que no tiene la palabra de Dios, el que no tiene conocimiento de su palabra, pues es engañado. Porque sí va a haber un reino milenial, pero tiene que venir primero Cristo y arrebatarnos de este mundo, porque se
se van a dar cosas tremendas en este mundo. Los juicios de Dios, las copas de la ira, se van a derramar en este mundo. Entonces, esos ruines, como dice aquí, hablan escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta. Venimos a la iglesia con hambre, ¿verdad? Venimos a la iglesia, bueno, algunos en ayunas, ¿verdad? Físicamente, pero con hambre espiritual. Venimos con hambre espiritual para llenarnos, para reconfortarnos, para tomar pila, para que toda la semana, ¿verdad?, podamos vivir espiritualmente y combatir contra toda carnalidad o dardo de fuego del enemigo. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Esos pastores le quitan la bebida al sediento, al que tiene sed y hambre por la palabra de Dios, y hablan puras vanidades, puras cosas vanas. Regresemos a Efesios 5, por favor. Versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, no participemos con ellos, no nos involucremos con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí hay algo muy importante. Tenemos nosotros que ser sabios. ¿Con quién nos juntamos? Tenemos amistades que son inconversas, que no son cristianos. Todos tenemos amistades que no son cristianos. Pero tenemos que ser sabios para escoger quién me conviene y quién no me conviene. ¿Sí? ¿Quién más o menos tiene una vida con una moral bien edificada, bien centrada, ¿sí?, en la palabra de Dios? ¿Y quién no la tiene? Y los que no la tienen y viven en moralidad, bueno, debemos apartarnos, alejarnos. ¿Sí? Queremos predicar la palabra, prediquemos la palabra, pero no estar en ese ambiente de inmoralidad, ambiente de borrachera, ambiente de inmundicia. Tenemos que apartarnos, ¿sí? Pero si queremos predicarle, obviamente vamos y predicamos, para que ellos se conviertan a nosotros, y no nosotros a ellos, como dice la palabra, ¿sí? Y aparte también hay cristianos que también son de medias tintas. Dice la palabra en 1 Corintios 6 que ni siquiera debemos de comer con ellos, los que se dicen ser cristianos y no lo son, que fornican, que adulteran, que se emborrachan, que se dicen ser cristianos. Con ellos ni aun comáis, dice Pablo. Le decía Pablo a los corintios, con ellos ni siquiera comas. ¿Por qué? Porque nos van a contaminar. ¿Sí? Pero también tenemos que ser sabios. No voy a decirle, oye, no sabes que yo no puedo comer contigo porque me vas a contaminar. No, sí los hay. Sí hay hermanos que se los dicen en su cara: no me puedo contar contigo porque eres pecador, no cumples con la palabra de Dios. No, tampoco son las formas, ¿verdad? Hay que ser sabios también para decir las cosas. No seáis pues partícipes con ellos, con esos hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia son esos cristianos que no llevan la palabra correcta, que no se entregan, que viven un piecito en la carne y un piecito en la palabra de Dios. No debemos de participar con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, ya no lo somos luz en el Señor. Ya no debemos de participar de las tinieblas, sino
participar de la luz que es Cristo. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Debemos de andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos de andar en ellos. Y debemos de tenerlos de memoria ya en nuestra mente, para que cuando yo pierda la paciencia, Señor Santo Espíritu, ayúdame a ser paciente, Señor. Ayúdame, Señor Santo Espíritu, por favor, te lo pido con todo mi corazón. O si perdí la paz, me enganché con una pelea, una discusión, y ya me robaron la paz. Y Señor Santo Espíritu, ayúdame, dame tu paz, dame tu gozo, Señor. Regrésame tu paz, Padre Santo, Padre Vivo. Y así estamos orándole, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Y que creen? El Señor nos ayuda. Y de repente, cuando estamos cargados por problemas, situaciones, que nos dejamos enganchar, nos postramos, adoramos, le pedimos al Señor por esa paz, y el Señor nos regresa la paz. Es maravilloso. Es maravilloso cuando vivimos en esa estrecha comunión con el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu Santo no anda en mentiras. Y hay mucha mentira a veces. A veces tenemos careta tras careta, tras careta, tras careta. Y simulamos muchas cosas y no somos auténticos. Eso no es vivir en la verdad. Tenemos que vivir en la verdad que es Cristo. Y ser auténticos con nosotros mismos, comprobando lo que es agradable al Señor. De esta manera, viviendo de esta forma, viviendo en luz, teniendo el fruto del Espíritu, vamos a comprobar lo que le agrada al Señor, porque lo vamos a sentir, lo vamos a vivir, lo vamos a palpar, nos vamos a sentir con ese gozo, esa paz. Señor Dios Altísimo, gracias, Padre, porque se siente a todo dar vivir así. Lo vamos a comprobar, lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nada que tenga que ver con el enemigo, nada que tenga que ver con el demonio, tenemos que ver nosotros, ni involucrarnos. Hay hermanos en Cristo que preparan a sus hijitos para que vayan a pedir calaverita el día 31 de octubre. Los disfrazan. No tiene nada de malo, hombre. Pues es un juego. No le veo nada de malo. Sí, Satanás es muy sutil, ¿verdad? Si sus ministros, como dice la palabra también en 2 Corintios, si sus ministros se hacen pasar por ministros de Cristo, ministros de luz, los ministros de Satanás, pues ¿qué se espera de todas sus acechanzas y de todas sus maquinaciones? Siempre van a traer un tinte de inocencia, pero atrás hay maldad. Ayer me mandaron un WhatsApp donde me decían que tenemos que decretar por la paz de México, por lo de las elecciones, ¿no? Que tenemos el poder en nuestra boca para que la situación en el país se cambie, que haya paz, pero con ese decreto de nuestra boca. Y era muy sutil el engaño, porque la palabra de Dios decía, es poder y fuerza. Sí, la palabra
palabra de Dios es poder y fuerza para edificación de nuestras almas. No que por mi palabra yo decrete que va a haber paz en nuestro país. Yo lo decreto en el nombre del Señor. Amén. No debemos de decir amén. Porque ese decreto es como si yo tuviera el poder para que se hagan las cosas. Yo le mandé la contestación a la persona diciéndole, dice Mateo, que todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Cristo, eso hagamos. Señor mío, yo te pido con todo mi corazón, Padre bendito, que nos ayudes en estas elecciones, que nos ayudes y que nuestro país tenga paz. Te lo pedimos, Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Ven la diferencia? Yo decreto que va a haber paz, así sea. Están metiendo metafísica ahí y no se dan cuenta. Es mejor pedir en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, bendito Padre, te pido esto y esto y esto. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es infructuoso? Algo sin fruto, ¿verdad? Infructuoso es que no da fruto. Te vas a contaminar, te vas a involucrar con todo lo que tiene que ver con las tinieblas, con lo inmoral, con lo deshonesto. Entonces, reprendamos todas esas obras infructuosas de las tinieblas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso aún entre nosotros hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera debemos de mencionar lo que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús es la luz. Y todas las cosas son manifiestas, porque aquí nos las manifestó. Aquí están escritas. Y si aquí dice que el borracho no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Y si yo antes fui borracho, la palabra de Dios me evidenció. Y me di cuenta, creo que esto que estoy haciendo a Dios no le agrada. ¿Sí? O los novios, esto es un tema clásico, los novios que dicen, bueno, vamos a tener relaciones, porque nos amamos. Y si Dios es amor, pues no hay ningún problema, ahí viene el engaño, el trabajito en tu conciencia. Y vamos a fornicar. Y eso se da mucho. Pero cuando vemos en la palabra que hasta que te entregues el matrimonio, tienes que tener una vida ya sexual, te das cuenta que estás en un problema. Entonces la luz evidencia mis hechos, mis obras, porque al leer la palabra, estoy mal en esto, y en esto, y no acabo, ¿verdad? Como lo digo siempre, voy a escudriñar la palabra de Dios, voy a leer la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la que me lee a mí, me está leyendo a mí cómo estoy, me está dando un diagnóstico de cómo estoy yo en mi vida espiritual. ¿Sí? Es una radiografía. No es de que yo lea la palabra, no, la palabra me está leyendo a mí, porque al decir aquí, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, y yo lo hago, la luz de la palabra me está evidenciando. ¿Qué tengo que hacer?
Si soy una persona que se preocupa por su salvación, pues voy a tratar y le voy a pedir al Señor que me ayude a dejar todas esas cosas. Pero si no tengo ni la más mínima, ¿verdad?, pizca de espiritualidad y soy un carnalote, pues me va a dar igual y hasta me voy a burlar y voy a hacer escarnio, como lo vimos en Isaías. Escarnio contra Jehová, burlándome del Señor. En el siglo XXI y todavía yo sometiéndome a esto, por favor. No. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te penetra completamente en tu alma. Y te dice, estás mal en esto. Y ahí depende de mí, ¿verdad? Mi libre albedrío. Si me voy para el mundo o me voy para el Señor. Pero la palabra siempre va a penetrar en mi corazón. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Allá afuera hay muchos que están dormidos. Hay muchos que no conocen de la palabra, que están viendo lo que está pasando en el mundo y no se dan cuenta, o lo dan por, bueno, ya hay como 10, 15 volcanes que están haciendo erupción en todo el mundo, pero bueno, eso es a lo mejor algo que pues nada más pasa, ¿no? No, la Biblia lo dice en Joel 2, que van a haber en estos tiempos columnas de humo. Si se ponen a ver en Google cuántos volcanes ya están haciendo erupción, ya son bastantes. ¿Es algo normal? No. Aquí un estudio un martes donde nos decía la palabra en Romanos 8 que la tierra gime aún con dolores de parto. La tierra gime, está protestando la tierra por tanto pecado, por tanta iniquidad. La tierra gime aún y ahora está con dolores de parto. Sí. Pero la gente no se da cuenta. Estamos bien entrados con el mundial, güey. Capaz el mundial. Pero también hay que informarnos de lo que está pasando en el mundo. Sí. Hay erupciones. Está temblando, todos los días tiembla en Chiapas, en Oaxaca, es un enjambre. Es un enjambre volcánico el que está ahí. Digo, son temblores menores de 4.3, de 4.4, pero diario tiembla en Chiapas y Oaxaca. ¿No? En Hawái todavía está el Kilauea haciendo erupciones y cada vez se va a agudizar más la situación. Tenemos que salir a predicarles a estos que están dormidos, decirles: Cristo te ama, dio la vida por ti, viene pronto, vienen juicios a la tierra, y debemos de demostrárselo con la palabra. ¿Y cómo debemos demostrárselo? Si no la conocemos, si no la manejamos, tenemos que venir a los estudios, ¿sí? Para dominar la Biblia, conocerla. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hay muchos muertos allá afuera, muchos muertos que caminan, muchos muertos que no conocen de Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién dice amén ahí? Amén, amén. Amén. Y te alumbrará Cristo. ¿Y de qué manera nos alumbra, nos ilumina, nos apapacha, nos ama, nos quiere? Lo mejor para todos nosotros. Malaquías 4:2 dice que mi Señor Jesucristo es sol de justicia. Sol de justicia. El sol ilumina. Nuestro Señor Jesucristo es sol de justicia.
Mirad pues con diligencia cómo andéis. Hay que hacer un diagnóstico a nosotros mismos. Cada quien sabe, cada quien tiene un morralito, ¿verdad? Algunos pequeñito, otros grandecito, pero todos tenemos nuestro morralito. Hagámonos un diagnóstico de cómo estamos espiritualmente con nuestro Señor. Mirad con diligencia, dice, cómo andéis. ¿Cómo andamos delante del Señor? No como necios, sino como sabios. No como necios diciendo, no es cierto eso de que ya viene Cristo, viene el arrebatamiento. A lo mejor sí va a pasar, pero va a pasar mucho tiempo para eso. No, hermano, no. No es así. Mejor debo de ser sabio y prepararme desde ahorita. Porque como mi Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Va a ser terrible. Porque de repente vamos a estar comiendo en la mesa y de repente van a estar mis hijos ahí. Y vamos a ver que van a desaparecer mis hijos. Y yo voy a estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los niños? Como en la película, ¿se acuerdan? Los niños en el avión, que todos los niños que estaban en el vuelo desaparecieron. Y los papás, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Viene el arrebatamiento y se llevaron a tus hijos. Qué terrible sería eso. Y qué terrible va a ser. Va a pasar. Pero no debemos de andar como necios, debemos de andar como sabios. Aquí lo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andas. Hazte un diagnóstico espiritual, sácate una radiografía espiritual de cómo andas delante del Señor. No como necios, no poniéndole pero a la palabra. No, está escrita por hombres. Pues sí, pero de todas las cosas que estamos viendo ahorita, la palabra en los evangelios, al pie de la letra nos dice lo que está pasando. Terror en el mundo, disolución, volcanes en erupción, lunas de sangre, avisos, señales, que aquí en Maranata los hemos estudiado y estamos preparados para eso. Pero no son fenómenos naturales. Pues se dan, ¿verdad? Sí, pero no tan seguido se están dando esas lunas de sangre. Hace algunos años ustedes a cada rato veían que va a haber un eclipse, el 27 de julio va a haber uno, por cierto, el más grande en el siglo. Casi 2 horas va a durar, la penumbra de la luna. Avisos del Señor, avisos. Entonces, no andemos como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Hace 8 días lo dije y hoy lo vuelvo a decir hoy. Aprovechando bien el tiempo. Con mi celular, WhatsApp. Pero se están whatsappeando versículos de la Biblia. No. Conversaciones que no llevan a nada. Es más, hasta fake news, ya hasta palabritas. Ay, no, para esas cosas. Fake news. Noticias falsas. Para tener a la gente ahí hipnotizada. Y lo dije hace 8 días. Mejor utilicen su celular para escudriñar la palabra de Dios. Porque el tiempo es malo, dice. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de ser entendidos, no insensatos, de qué es lo que quiere Dios. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la palabra, en la Biblia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que yo fui borracho. Lo tengo que decir. Yo fui borracho. Comparo mi vida cuando yo tenía esa atadura, esa esclavitud a la que tengo ahora. Bendito Dios, santísimo y alabado. Vives mejor, vives libre. Vives en paz, vives en gozo, pero una paz espiritual, un gozo espiritual. No os embriaguéis con vino. Hay disolución. ¿Qué es la disolución? Relajamiento de las costumbres morales. Y si es así, cuando ya anda uno con sus copitas, ya piensa uno de otra forma. Ya la moral se te relajó y te atreves a hacer cosas que sobrio, en tu sano juicio, no haces. Y es cierto. Mejor procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Tener esa comunión con el Señor estrecha, directa. Vivir en gozo, en paz con el Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, versículo 29. Versículo 30. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: para los que se detienen mucho en el vino, o sea, que te gusta tomarte más de una. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. El primer sorbo dices: ¡ah! ¡Qué rico! ¿No? O cuando hace mucho calor, ¿verdad? La cervecita. Mejor un refresquito, una coca con mucho hielo. Se entra suavemente. Te sabe a todo dar al principio. Pero vean lo que dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, ¡pum!, morderá, y como áspid dará dolor. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando y te vas tomando más y más y más, empiezas tú a relajar tu moral y la gente empieza a hacer cosas que no hacía antes. Incluso cometer infidelidades. Hay gente que se pone muy bronca, ¿no? Yo tenía un amigo, más descansa, que se transformaba. Era muy broncudo cuando estaba tomado. Y le echaba bronca a los meseros ¿sí? La serpiente te muerde. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Te empieza a meter ideas y como tu moral ya está relajada, pues accedes. Tu carne está a flor de piel, ¿verdad? Queriendo esto, queriendo aquello, accedes rápido. El Espíritu Santo, si es que eres cristiano, se contrista o de plano se va, porque el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor.
¿En qué forma da dolor? Yo lo he vivido. Yo lo viví. ¿En qué forma? Sí. Sufres. La cruda moral. Pero gracias a Dios mi Señor me liberó. Me liberó de eso. Y ser libre de esas cosas es maravilloso. Es maravilloso. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El áspid es una serpiente chiquita. Es el áspid. Que muy sutilmente te da la mordida y ni te das cuenta. Porque estás en ese estado. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Hay mucha gente alcohólica ya que empieza a ver cosas extrañas, ¿verdad? Ay, veo a mi suegra. Veo a mi suegra. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades y se cambia completamente la gente cuando anda tomada. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y somos necios en ese aspecto. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y lo que estamos haciendo es destruyendo nuestra vida, nuestra familia. Ya cuando hay problemas en una familia por el alcohol, aguas. Cuidado, cuidado, se sufre mucho. Regresemos por favor a Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Procuremos mejor ser llenos del Espíritu Santo para tener su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Busquemos mejor los frutos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con rap, con música folclórica, ¿no dice eso? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. El otro día escuché a Yuri cantando una alabanza en ranchero. En ranchero. Mi mamá está el testigo, mi mamá estaba ahí. ¿Qué edificación a mi alma me puede dar mezclar la música del mundo con la palabra de Dios? No hay edificación. O con un rap, o con cumbia. La hermana Sara el otro día me pasó un video donde estaban hasta pasito duranguense, con palabra de Dios. ¿Qué edificación hay para mi alma en ese aspecto? Ninguna. ¿Qué dice aquí la palabra? Con himnos. Aquí, de las alabanzas que tocamos, mínima una tiene que ser himno. Y así lo hemos establecido. Y así ha sido. Así ha sido. Nuestro pastor Francisco Maldés varias veces nos quitaba alabanzas porque tenían tonadas de música tropical. ¿A qué estimula la música tropical? ¿Al espíritu o a la carne? Pues a la carne, ¿no? Entonces, con cantos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Para eso son las alabanzas, para cantarle al Señor, alabarle en nuestro corazón. ¿Sí? Para eso son las alabanzas, y son hermosas, porque cuando venimos y estamos a las 12 cantando las alabanzas, el Señor con sus alabanzas nos prepara en nuestro espíritu para recibir después el mensaje.
tú le das alabanzas. ¿Sí? Si traemos de la calle, traemos en nuestra mente ideas y cosas de pendientes y esto y lo otro, con las alabanzas el Señor te va preparando para que cuando ya llegues al plato fuerte, ya tu alma esté preparada para recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, vamos a Habacuc, por favor. Aunque no lo crean, hay un libro en la Biblia que se llama Habacuc, profeta menor. Habacuc, él comenzó a profetizar en el 212 a.C., vivió en Judá hasta el reinado de Joacim. Joacim fue hijo de Josías. Por ahí en ese tiempo ya Nabucodonosor estaba invadiendo Israel. Ya Habacuc 2:20 nos dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Debemos estar en reverencia, debemos estar en solemnidad, con todo respeto, en el templo del Señor. Cuando hacemos la oración al principio, le pedimos a nuestro Señor que cuando dos o más personas están reunidas en su nombre, Él estará allí en medio de nosotros, ¿verdad? Y está aquí nuestro Señor. Entonces debemos estar aquí con toda reverencia, con todo honor, ¿verdad? Porque Cristo está aquí con nosotros. Él es la cabeza de la iglesia y Él está en su iglesia. Por eso debemos estar con todo respeto, con toda solemnidad, ¿verdad? Escuchando y meditando la palabra de nuestro Señor Dios bendito. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.